Hola a todos, bienvenidos a la tercera parte de esta serie de videos en donde estamos dando una introducción a lo que es el sistema OpenFOAM. En los videos anteriores hablé un poco sobre lo que es, en qué consiste OpenFOAM, para qué sirve, qué nos puede ayudar a simular. En otro video también expliqué paso a paso cómo instalar el sistema OpenFOAM en Ubuntu, en Linux. Y ahora este video va a ser un poco más práctico porque esto es a diferencia del contenido que he estado subiendo regularmente en el canal, que era un enfoque más técnico, pero ahora quiero meter un poco más de contenido práctico, que esto espero les sirva para aquellos que están interesados en utilizar el sistema OpenFOAM, ya sea para tesis de maestría, doctorado, licenciatura o en su vida profesional. Y el día de hoy vamos a comenzar hablando sobre los principales archivos base para poder simular un caso en OpenFOAM. En esta parte 3 me voy a enfocar en lo que es la carpeta constant y en el archivo blockmeshdict. A lo largo de este contenido práctico del que voy a estar subiendo, quiero demostrar cuáles son los archivos necesarios para simular un caso. En OpenFOAM a un caso le llamamos a un caso, cuando decimos caso nos referimos a un problema de flujo que queremos simular en OpenFOAM. Y aquí quiero explicar estos archivos base, ejemplificando el caso de flujo de cavidad impulsado por una tapa. Este caso ya está dentro de la carpeta tutoriales. Ya una vez que hicieron su descarga de OpenFOAM en su computadora, ustedes van a poder acceder a los archivos necesarios para simular este caso. Y hoy me quiero enfocar en lo que son las propiedades de transporte, la carpeta, en particular la carpeta constant y el archivo transport properties. También voy a hablar un poco sobre lo que son las dimensiones, cómo se definen las dimensiones de propiedades físicas en OpenFOAM. Y después vamos a movernos a lo que es el directorio system, que consiste en 3 archivos, pero hoy solo quiero enfocarme a lo que es el archivo blockmeshdict. Y en los siguientes videos voy a estar hablando sobre estos otros 2 archivos. También en un futuro vamos a hablar sobre los directores de tiempo para especificar condiciones iniciales y de frontera. Y después vamos a resolver este problema usando este solver y vamos a postprocesar los resultados en Paraview. Pero hoy solo me voy a enfocar a lo que está en negritas. Y este es el flujo de cavidad impulsado por una tapa. Es un flujo, diría que simple, pero en realidad es un flujo que no es común. Tal vez aquellos que hayan estudiado ingeniería, tal vez no sé si lo hayan visto en algún momento. Pero este tipo de problemas es un problema clásico de dinámica de fluidos computacional, porque nos va a ayudar a poner en práctica todo nuestro conocimiento de dinámica de fluidos computacional. Este tipo de problemas no se puede resolver de manera analítica, porque las ecuaciones de conservación son muy complejas, porque vamos a tener un flujo en 2 dimensiones. Y para ejemplificar qué consiste este flujo, bueno, aquí tenemos esta geometría que es por decirlo así, un cubo. Este cubo va a tener estas dimensiones, va a tener esta altura h, va a tener esta longitud L y este ancho caracterizado por la letra W. Aquí estamos representando esta geometría en un sistema de coordenadas cartesianas simples, x, y, z. Y vamos a tener un líquido, que en este caso agua, contenido en esta geometría. Todas estas paredes, el cubo está compuesto por estas paredes, pared A, pared C, pared D, la inferior, pared B. También tenemos estas otras 2 paredes, pero que es la que está definida por este cuadrado, y también la pared que está atrás, que está definido por este cuadrado que estoy marcando aquí. Y adentro vamos a tener un fluido, y lo que va a causar el movimiento de este fluido es esta tapa que está caracterizada por la letra A. A esta tapa le vamos a aplicar un movimiento. Vamos a impulsar una fuerza mecánica de tal forma que
capa, la tapa A, se va a mover con una velocidad U. Esta velocidad puede ser dependiente del tiempo, pero en nuestro caso va a ser una velocidad constante. Entonces vamos a aplicar una fuerza que va a hacer que esta tapa A se mueva en esta dirección. Y eso va a transferir momentum del fluido que está en la parte superior hacia abajo. Y lo que va a causar este movimiento de la tapa A va a ser una circulación del fluido. Entonces el fluido se va a mover en esta dirección, se va a estar recirculando. Vamos a hablar un poco sobre las condiciones de frontera más adelante, también las condiciones iniciales, las que tenemos que imponer para resolver este problema en OpenFOAM. Pero esto es básicamente lo que consiste el flujo de cavidad impulsado por una tapa. En este tutorial puede ser encontrado en la página de OpenFOAM. Si ustedes se van a OpenFOAM, ustedes en Google ponen aquí y se van a la página que dice CFD Direct. Entonces se van ustedes aquí a User Guide. Yo estoy utilizando aquí la versión de OpenFOAM 9, entonces me voy a ir a la versión 9. Estoy en mi computadora con OpenFOAM versión 9 y aquí van a ver el tutorial que OpenFOAM presenta de manera gratuita para resolver este problema en nuestra instalación de OpenFOAM, en nuestro propio equipo de cómputo. Y aquí se explica más o menos, bueno, se explica muy bien en qué consiste la geometría, pero yo aquí incluí este diagrama que creo que nos va a ayudar un poco más a ver la geometría una vez que queramos resolver este problema. Pero sí, en OpenFOAM el problema es en 2 dimensiones. La velocidad, como dije, de la tapa superior se va a mover. La velocidad de esta tapa va a ser igual a 1 metro sobre segundo y la altura del cuadrado va a ser 0.1 metros. Y vamos a seguir algunas de estas instrucciones para simular nuestro caso en nuestra instalación de OpenFOAM en nuestro propio sistema de cómputo. Y ahora vamos a seguir estas instrucciones. Lo que estamos en la etapa de preprocesamiento, es decir, vamos a empezar a estudiar los archivos que son necesarios para simular este caso. Entonces OpenFOAM nos dice que podemos ir a la ventana terminal. Algo que quería mencionar antes es que yo estoy aquí en mi equipo de cómputo y yo para usar los archivos de OpenFOAM necesito usar este comando OF9, que este comando es necesario por si tienes diferentes versiones de OpenFOAM instaladas en tu computadora. Entonces yo cada vez que quiera usar OpenFOAM versión 9 en mi computadora, solo necesito especificar este comando en mi terminal y ya voy a poder usar los archivos de OpenFOAM. Pero esto no lo mencioné en el video anterior porque no quería complicar mucho la explicación de la instalación de OpenFOAM en tu sistema, pero solo quiero aclarar que yo voy a estar usando este comando. Y ya una vez que está ese comando aquí, me pide OpenFOAM que escriba cd foam run, que básicamente lo que va a hacer es, si ustedes recuerdan en mi video anterior donde instalé OpenFOAM, nosotros creamos una carpeta run que ustedes la pueden ver de manera manual. Y aquí estoy en la carpeta OpenFOAM, me voy a la carpeta con mi nombre de usuario y aquí está la carpeta run. Entonces en terminal me está diciendo que con este comando estoy dentro de esta carpeta. Pero y ahora, ¿qué más me dice? OpenFOAM me está diciendo que copie este comando y lo ejecute dentro de la carpeta run. Y lo que básicamente este comando me está diciendo es que vamos a hacer
me está diciendo que vaya a la carpeta. Yo tengo esta carpeta OpenFOAM. Vamos a ir a esta carpeta OpenFOAM otra vez. Luego me está diciendo que vaya al caso tutorials, que es foam tutorials, y después a la carpeta incompressible, y después a la carpeta ecofoam. Este ecofoam es un solver que vamos a utilizar para resolver el problema de flujo impulsado por una tapa. Vamos a abrir la carpeta ecofoam, después vamos a ingresar a la carpeta cavity y vamos a copiar esta carpeta en nuestro directorio run, que es este. Esto lo recomienda hacer OpenFOAM, pero ustedes pueden copiar la carpeta en cualquier directorio que ustedes deseen. Por ejemplo, yo aquí estoy copiando manualmente la carpeta cavity y no sé, la quiero instalar en documents, y lo puedo hacer. Pero a veces es mejor tener un control de los archivos que tú estás usando. Entonces OpenFOAM recomienda que copies esa carpeta en esta carpeta run. ¿Qué es lo que va a hacer este comando que nos está diciendo aquí en la página web? Entonces lo voy a ejecutar y ustedes pueden ver que ya ese comando me copió la carpeta cavity aquí. Y después vamos a ingresar a la carpeta cavity con este comando. Aquí ya estoy con este comando cd cavity, me está ingresando a esta carpeta. Y aquí es donde quiero comenzar el contenido de esta presentación. Para simular este caso, flujo impulsado por una tapa, podemos ver que vamos a necesitar 3 archivos, que es esta carpeta 0, la carpeta constant y la carpeta system. Y es lo que quiero hablar hoy. Esto se le conoce como la estructura de archivos de los casos OpenFOAM. La estructura básica del directorio para una carpeta de un caso a resolver en OpenFOAM. En este caso es la carpeta cavity, es el caso cavity. Si ustedes recuerdan, al inicio de la presentación dije que por caso nos referimos a el problema de flujo que queremos simular en OpenFOAM, que es este cavity, y tiene 3 directorios o 3 carpetas, y todo caso en OpenFOAM va a contener un conjunto mínimo de archivos necesarios para ejecutar una aplicación. En este caso, por aplicación nos referimos al solver ecofoam, y todo caso en OpenFOAM va a tener esta estructura. Esta es la carpeta, en nuestro caso es la carpeta case, que sería cavity, y va a estar compuesto por 3 directorios o 3 carpetas, que es la carpeta system, que va a contener 4 archivos. Luego la carpeta constant, que va a tener un archivo llamado xProperties, y va a tener esta carpeta constant va a tener otra carpeta llamada polymesh, que va a estar compuesta por estos 5 archivos, y otro directorio que es el time directories, o los directores de tiempo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos este es un directorio de tiempo, que aquí esto lo vamos a discutir en otro video. Tiene 2 archivos que son para la velocidad y la presión, porque son las cantidades que estamos interesados en resolver para este problema de la cavidad. La carpeta system tiene, en nuestro caso, 4 archivos, que es el block mesh dict, tiene el control dict, el FB schemes y el FB solution. Hoy vamos a hablar sobre este archivo. Y la carpeta constant, que va a tener el transport properties, que aquí se van a especificar las propiedades físicas de nuestro fluido, y la carpeta polymesh, que va a contener estos 5 archivos, que esto los vamos a discutir un poco al rato. Y este es para el caso cavity, pero por ejemplo, si nos vamos a OpenFOAM, tutorials, por ejemplo, vamos a heat transfer. Por ejemplo, vamos a este tutorial que se llama, es para buoyant pimple foam.
que resuelve problemas de transferencia de energía. Y ustedes pueden ver que tienen los mismos archivos. Tienen un directorio de tiempo cero, una carpeta constant y una carpeta system. Y tienen los mismos 4 archivos. Por ejemplo, vamos a simular gases. Por ejemplo, fluidos porosos, en medios porosos. Vamos a simular este caso, por ejemplo. Y aquí tiene 3 archivos, los mismos 3 directorios, system, constant, zero. Este archivo es para ejecutar instrucciones, que este archivo lo crea el usuario, pero ahorita no nos interesa mucho. Pero ustedes pueden explorar esto por su propia cuenta. Por ejemplo, carpeta multifase, si queremos simular gases otra vez, laminar, por ejemplo, un cilindro. Y van a tener otra vez estos mismos 3 directorios, que son los que están especificados aquí en la estructura base para simular un caso en OpenFOAM. Y esto es lo que mencionaba, que todos los casos a simular en OpenFOAM cuentan con 3 directorios. El directorio constant va a contener una descripción completa de la malla del caso, es decir, la malla computacional necesaria para simular este problema. Vamos a ver la malla ahorita en unos minutos para el problema de la cavidad. Y también este directorio constant o esta carpeta constant va a contener archivos que especifican las propiedades físicas. En este caso es el archivo. Esas propiedades físicas van a estar en el archivo transport properties. Por ejemplo, para nuestro carpeta cavity, esas propiedades físicas van a estar aquí. Ahorita vamos a hablar sobre esto. El directorio system va a contener archivos donde vamos a establecer los parámetros asociados al procedimiento de solución. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y los directorios de tiempo, que van a contener archivos individuales para campos específicos. Por ejemplo, como mencioné antes, aquí este archivo de directorio 0 va a contener información sobre la velocidad y la presión, que son las cantidades físicas de las que estamos interesados. Y sí, antes de eso, vamos a comenzar con lo que es el directorio constant. A mí me gusta usar Visual Studio para ver los archivos. Por ejemplo, vamos a mi nombre de usuario, estoy en la carpeta run, cavity, vamos a constant y vamos a comenzar con el transport properties. Entonces aquí, si ustedes recuerdan, esa transport properties, ese directorio constant, que ya estamos aquí, constant, y abrimos el archivo transport properties, ese archivo va a contener información sobre las propiedades físicas de nuestro sistema. Y aquí, como podemos ver en este caso, esta es la estructura básica de todo archivo transport properties. Aquí es información sobre la versión de OpenFOAM que estás usando. Y esta es la estructura del archivo OpenFOAM de transport properties. Esto ahorita no pongan mucha atención, porque esto va a ser lo mismo para todos los archivos. Solo es información que se especifica, por ejemplo, que este archivo va a estar, es un diccionario, va a estar localizado en la carpeta constant y el objeto se llama transport properties. Y aquí aparece esta cantidad que se define como la viscosidad dinámica. Y aquí aparece un número, un valor numérico, y este vector. Este vector es lo que quiero explicar, porque ese vector representa las dimensiones de las propiedades físicas en OpenFOAM. Ustedes, si ya estudiaron mecánica del medio continuo, saben que las propiedades físicas son representadas en unidades de medida. Por ejemplo, la más famosa es el Sistema Internacional de Unidades, pero también obviamente existe el sistema inglés, pero el más usado en el mundo es el sistema internacional. Y estas operaciones algebraicas van a ser efectuadas en estas propiedades físicas, pero siempre y cuando tengamos unidades consistentes. Y
OpenFOAM, para evitar algún tipo de inconsistencia, va a asignar dimensiones a todos los campos y propiedades físicas de nuestro problema, de nuestro caso, y va a verificar que las unidades siempre sean consistentes en cada operación tensorial. Esto es algo que me gusta de OpenFOAM, porque si tú especificas unidades para una propiedad física, por ejemplo, la viscosidad o temperatura o, no sé, capacidad calorífica, esas unidades deben ser constantes siempre. De lo contrario, si tú especificas una unidad que no es correcta, OpenFOAM no va a proceder con la simulación. Te va a indicar que hay un problema en tus unidades. Entonces, eso es algo que me gusta de OpenFOAM. Y OpenFOAM trabaja con 7 unidades físicas, que son las más importantes, que son la masa, la longitud, el tiempo, la temperatura, cantidad de sustancia, corriente e intensidad luminosa. Y OpenFOAM trabaja con estas unidades del sistema internacional. Para la masa va a estar el kilogramo, para la longitud el metro, para el tiempo el segundo. La temperatura siempre va a ser en grados Kelvin, cantidad de sustancia va a ser el mole, corriente ampere y la intensidad luminosa es la candela. Entonces, estas son las unidades básicas. Si tú, por ejemplo, quieres trabajar con newtons o con velocidades, entonces debes escribir esas propiedades en términos de estas 7 unidades. No puedes trabajar, por ejemplo, con pascales. Esos pascales los debes expresar en unidades de Sistema Internacional de Unidades. Lo mismo para newton, lo mismo para cualquier otra unidad que se te ocurra. Debes trabajarla con estas 7 unidades. Y OpenFOAM va a expresar estas unidades en un campo. OpenFOAM va a expresar las unidades de un campo o de una propiedad usando un vector de 7 componentes que tiene el siguiente orden. Ahora ustedes empiezan a reconocer ese vector que vimos en el archivo de Transport Properties. Este vector está aquí, pero quiero dar unos ejemplos. Por ejemplo, si OpenFOAM va a expresar esas unidades usando esta notación, es un vector de 7 componentes. El primer componente de este vector va a ser para la masa, el segundo es para la longitud, el tercero para el tiempo y así subsecuentemente conforme a este orden. Y ahora por ejemplo, queremos expresar las unidades del campo de velocidad, que en este caso serían metros sobre segundos. En OpenFOAM va a adoptar la siguiente forma. Entonces, el vector de dimensiones en OpenFOAM para la velocidad, que es metros sobre segundo, va a ser expresado así en OpenFOAM. Por ejemplo, no hay kilogramos, no hay moles, no hay temperatura. Entonces asignamos un 1 al metro. Y para el inverso del tiempo, que es segundos, vamos a expresarlo como -1. Entonces este menos va a representar el exponente de la unidad de nuestro campo de velocidad, por ejemplo. Si tuviéramos unidades de aceleración, aquí tendría que ser un -2. Para las unidades de temperatura, por ejemplo, grados Kelvin, simplemente vamos a tener este vector, que es las unidades de Kelvin van a estar en el cuarto componente, por eso aparece un 1 aquí en este vector. En el caso de las viscosidades, OpenFOAM trabaja con unidades de viscosidad dinámica, que se define así como el cociente entre la viscosidad newtoniana μ dividido por la densidad, donde μ es la viscosidad del fluido, que puede tener unidades de pascal por segundo o kilogramos sobre metro por segundo. Esto es lo que decía, que tú en OpenFOAM no puedes expresar esta unidad de pascal así como tal, la tienes que expresar en términos de las unidades básicas. Y ρ es la densidad del fluido, que tiene unidades de kilogramos sobre metro al cúbico, perdón. Y esto es porque, si ustedes saben que la ecuación de conservación de momentum o la ecuación de Navier-Stokes, nosotros tenemos en el lado izquierdo densidad multiplicado por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, más el término convectivo, y eso va a ser igual a las fuerzas que actúan en el fluido.
Entonces lo que hace OpenFOAM es que la velocidad es constante, estamos trabajando con fluidos incompresibles, la densidad es constante y pasamos esa densidad del lado izquierdo de la ecuación, de las ecuaciones de Navier-Stokes, al lado derecho. Y es por eso que la viscosidad dinámica va a aparecer en las ecuaciones de Navier-Stokes en OpenFOAM. Y es conveniente, OpenFOAM prefiere trabajar con estas unidades de viscosidad dinámica, que de hecho va a tener unidades básicas de metro cuadrado sobre segundo, que en OpenFOAM va a ser expresadas de la siguiente forma. Aquí, si ustedes recuerdan, el primer componente corresponde a la masa, pero aquí en estas unidades no hay masa. Aquí el segundo componente corresponde a la longitud. Y nosotros aquí en nuestra viscosidad dinámica tenemos un exponente al cuadrado. Entonces este exponente es el que debe aparecer aquí. Para el tiempo tenemos inverso de tiempo, entonces el -1 debe aparecer en el tercer componente porque es el que corresponde a las unidades de tiempo. Entonces este vector es el que debe aparecer, aquí, que si ustedes se dan cuenta, aquí nu es la propiedad física que vamos a utilizar, que tenemos que especificar en nuestro problema. En nuestro caso es la viscosidad dinámica y va a adoptar estas unidades, que es metro cuadrado entre segundo. Entonces este vector es el que aparece aquí. Y al lado derecho después especificamos este valor, que es el valor numérico de la viscosidad dinámica, que aquí en este problema se le asigna un valor de 0.01. Y para en un futuro, por ejemplo, si ustedes quieren trabajar con unidades de presión, por ejemplo, Newton sobre metro cuadrado, o en unidades básicas es kilogramos sobre metro al segundo cuadrado, la presión también va a ser expresada en OpenFOAM. Va a ser dividida por la densidad, por lo mismo de que ya mencioné que esa densidad que aparece en las ecuaciones de Navier-Stokes del lado izquierdo va a pasar del lado derecho dividiendo. Entonces la presión va a ser dividida por la densidad. Entonces en OpenFOAM la presión va a ser expresada con estas unidades, que es metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que es este vector que aparece en la ecuación 5. Entonces con esto, aquí básicamente para resumir, en el Transport Properties File, en el archivo de Transport Properties, tenemos la viscosidad dinámica, se le especifican las dimensiones y el valor numérico. Esto es para un caso muy simple, pero en casos más complejos, por ejemplo, vamos a ver OpenFOAM, tutorials, vamos, no sé, de transferencia de energía, vamos a ver este caso, que aquí en el archivo constant, este es un caso más complejo, vámonos a uno más simple. Aquí, por ejemplo, se van a especificar, aquí no, vamos a ver, que estos son casos un poco más avanzados, pero vamos a un solver que yo ya creé, que es un solver con el que estoy trabajando actualmente, que involucra sangre. Por ejemplo, mi archivo constant va a tener diferentes propiedades físicas. Por ejemplo, también tengo viscosidades, tengo parámetros adimensionales, tengo un factor que depende del inverso de la longitud, entre otros. Entonces, sí, en ese archivo Transport Properties vamos a especificar todo tipo de propiedades físicas que vamos a usar. En nuestro caso, en nuestro problema a resolver en OpenFOAM. Y ahora vamos a lo que es perdí mi presentación. Aquí está. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el archivo BlockMeshDict. La utilidad BlockMesh. Este es un comando que vamos a utilizar para generar nuestra malla computacional. Y
el objetivo de este comando, de esta utilidad, es crear mallas paramétricas con bordes curvos y graduados dependiendo de la complejidad de tu malla computacional. Y la malla se va a generar a partir de un archivo de diccionario denominado blockmeshdict, que va a estar ubicado en el directorio system. Generalmente lo que va a hacer este comando o esta utilidad es que va a leer este archivo blockmeshdict y va a generar la malla y va a escribir los datos de la malla en archivos llamados points, faces, cells y boundaries ubicados en el directorio polymesh. Básicamente vamos a nuestra carpeta cavity. Como lo dice aquí la presentación, este archivo blockmeshdict va a estar ubicado en el directorio system, que es este, y va a estar aquí. Lo voy a abrir aquí en Visual Studio, y aquí tenemos este archivo. Entonces, una vez que ejecutemos el comando blockmesh va a leer toda esta información que está contenida aquí, y una vez que la lea, va a crear la malla y va a escribir esos datos de la malla en el directorio polymesh, que ese directorio va a estar aquí en esta carpeta polymesh. Y como lo dice la presentación, aquí vamos a tener diferentes archivos, boundary, informaciones sobre las fronteras, las caras de nuestra geometría, las caras vecinas, entre otros. Estos archivos no son tan importantes entenderlos, pero solo quiero decir que para que ustedes sepan reconocer lo que está en cada una de estas carpetas en OpenFOAM, ese es mi objetivo, presentar o explicar, por lo menos explicar en qué es lo que están viendo ustedes. Ahora vamos a estudiar de manera un poco detallada lo que es en qué consiste este archivo blockmeshdict. Estoy en el tutorial, en la página web de OpenFOAM. Esta imagen nos va a ayudar un poco a entender lo que estamos viendo en este archivo. Este archivo, tenemos que ir otra vez a la presentación. Sí, aquí. Entonces, el archivo blockmeshdict, que es el que vamos a analizar ahorita, es un diccionario que va a incluir palabras clave que se van a describir a continuación. Vamos a tener un convert to meters, que es un factor de escala para las coordenadas de los vértices. Y este convert to meters es básicamente para especificar las unidades de la malla. Por ejemplo, vamos al archivo blockmeshdict. Aquí aparece con un factor de 0.1. Aquí básicamente le estamos diciendo que vamos a querer nuestra malla en centímetros. Pero por ejemplo, si tú quisieras especificar en milímetros, debes especificar aquí un factor de 0.001. Si especificas un valor de 1, vas a especificar las unidades, que sean las unidades de metro. Pero aquí es 0.1. También tenemos lo que es la estructura vértices, que aparece aquí, que es lo que ahorita voy a explicar el significado de eso, que va a ser básicamente una lista que contiene coordenadas de los vértices. Vamos a tener también la parte blocks, que aquí vamos a especificar lista ordenada de vértices y el tamaño de malla, y también lo que es el boundary, que vamos a especificar las fronteras. Ese boundary va a estar aquí. Esto no importa tanto ahorita, porque nosotros ahorita estamos trabajando con una malla muy simple, que es esta. Y ahora sí, quiero comenzar con esto, que es el vértices, que como lo dice la diapositiva, va a contener una lista de coordenadas de vértices. Entonces, esta es nuestra malla. Si ustedes recuerdan, otra vez vamos a... Esta es nuestra geometría que queremos resolver, queremos crear. Y entonces,
Aquí es otra representación en 3 dimensiones de la geometría. Vamos a crear, OpenFOAM trabaja con mallas tridimensionales, sin importar que tú solo quieras estudiar el caso en 2 dimensiones. OpenFOAM siempre vas a tener que especificar las 3 dimensiones, información sobre las 3 dimensiones de la malla. Y aquí tenemos estos vértices, que básicamente son los puntos de esta geometría. Por ejemplo, si comenzamos aquí tenemos el punto 0, 0, 0. Luego vamos a tener el punto, estos números que están aquí, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es el orden de estos vértices. Entonces el punto 0, 0, 0 está aquí, el punto 1 va a estar aquí, el punto 2 es este, y así le seguimos. Aquí está el punto, el vértice 3. Ustedes pueden dibujar esto incluso a mano y ustedes van a ver que usando esta lista de vértices, y este orden van a obtener esta geometría en 3 dimensiones. Entonces, para resumir, este punto que está aquí es el punto 0, este punto que está aquí, el 1 es este, el 2 es este, el 3 es este, el 4 es este vértice, el 5 es este vértice, el 6 es este y el 7 es este. Esta es una geometría muy simple, pero para geometrías más complicadas esta parte va a ser mucho más compleja. Ese es el objetivo de esta estructura vértices. Espero haya quedado claro. Ahora vamos al blocks. Ese blocks, como dice, sí, va a contener en la lista ordenada de vértices y el tamaño de malla. Básicamente aquí le vamos a decir a OpenFOAM que usando este orden, junte todos estos vértices, va a conectar el punto 0 con el punto 1, el punto 1 con el vértice 0 con el vértice 1, va a conectar el vértice 1 con el vértice 2, el vértice 2 con el 3. Y básicamente lo que está haciendo es, en este comando X y esta lista de números, lo que está haciendo OpenFOAM es conectar este vértice, como lo decía, va a seguir este orden. 0, 1, 2, 3, luego 4, 5, 6 y 7. Y aquí solo le estamos diciendo a OpenFOAM que use esta información para construir esta malla. Entonces, usando estas instrucciones, OpenFOAM va a generar esta malla computacional. Y aquí esta es la lista de orden de los vértices. Y aquí se van a especificar el número de celdas que que queremos que la malla sea creada. Esto es mejor si lo hago gráficamente. Vamos a crear la malla. Ustedes recuerdan que necesito ejecutar el comando blockmesh. Entonces en terminal voy a ejecutar el comando blockmesh y ya fue creada la malla. Ahora quiero verla. Vamos a verla. Y aquí ustedes para ver la malla pueden solo especificar el comando paraFOAM, pero en mi caso aquí por una instalación diferente debo especificar este comando adicional. Y vamos a abrir ParaView para visualizar la malla. Y aquí está. Aquí está nuestra malla, que es en 3 dimensiones. Y ese número que especificamos aquí, 20, es el número de celdas en dirección X, el número de celdas en dirección Y y el número de celdas en dirección Z. Aquí vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Son 20 celdas en esta dirección y 20 celdas en dirección Y. Y ustedes pueden ver que solo una celda en dirección Z. Aquí también especificamos este 1, por ejemplo,
1, todos estos vértices van a ser multiplicados por punto 1. Entonces vamos a tener la longitud, que ¿dónde está? Quieren y aquí. Este vértice, si ustedes se recuerdan, del 0 al 1, que sería esta conexión, este 0 a 1, este 1 nos va a dar la longitud, como podemos ver aquí, y ese multiplicado por punto 1, eso significa que L va a tener unidades de 0.1 metros. Es lo que quiero decir, que estos valores también nos van a dar los valores de L, los valores de H y valores de W. Por ejemplo, la conexión entre el punto 1 y el 2, el vértice 1 y 2, que sería este 1 multiplicado por punto 1 nos va a dar igual a 0.1 metro. Entonces H va a ser también 0.1 metro, L va a ser 0.1 metro, y W, me parece que W tiene unidades de 0.1 por 0.1, 0.01. Entonces W va a tener unidades de 0.1, 0.01. Ahora vamos a hacer solo un experimento. Ahora, por ejemplo, quiero aumentar el número de celdas en dirección X. Voy a guardar el archivo, no así, simplemente save, y vamos a ejecutar otra vez. Vamos a cerrar BlockMesh, y ahora voy a abrir otra vez Paraform, Paraview, y ahora vamos a ver la malla. Y ustedes pueden ver que ahora, antes las celdas eran cuadrados y ahora son como rectángulos, y esto es porque ahora tengo 30 celdas en dirección X. Y este número de celdas es importante porque, si ustedes recuerdan, OpenFOAM va a utilizar el método de volumen finito para resolver las ecuaciones de conservación en cada una de estas celdas. Vamos a, por ejemplo, no sé, 50. Solo para ejemplificar lo que es. Y ahora ustedes pueden ver que estamos teniendo una malla cada vez más y más refinada. Entonces recuerden, estos parámetros especifican el número de celdas en este valor, en número de celdas en dirección X, este valor el número de celdas en dirección Y, y este valor el número de celdas en dirección Z. Aquí este simple grading no importa mucho ahorita, pero aquí le vamos a dar instrucciones de qué tan refinada queremos la malla en ciertas regiones de nuestra geometría. Por ejemplo, vamos a hacer otro experimento. Vamos a ver este efecto. Primero dejen regreso a la malla original para que ustedes puedan notar la diferencia. Vamos a ejecutar BlockMesh. Vamos a abrir Paraform, Apply. Esta es la malla original, pero ahora quiero modificar este valor para punto 1. Guardo BlockMesh, Paraform. Ahora vamos a ver qué efecto tuvo. Entonces lo que está haciendo este comando, este simple grading, le está diciendo a OpenFOAM que tú quieres tener un refinamiento de las celdas en esta región. Y ese valor de 0.1 nos va a indicar un radio que básicamente nos dice que el valor de esta celda, o el tamaño de esta celda dividido por el tamaño de esta celda, debe ser igual a 0.1. Por ejemplo, si ahora tú quieres un refinamiento
vamos a ver aquí el efecto. Modifique este valor a 0.1. Vamos a generar la malla. Vamos a ver en Parafoam. Y ahora tengo un refinamiento aquí en esta parte. Entonces este tipo de refinamiento es necesario cuando el fenómeno, por ejemplo, de transferencia de energía, transferencia de masa o transferencia de momentum es muy importante en esta región de la geometría. Entonces tú quieres que esa solución de OpenFOAM, esa simulación numérica, quieres que sea lo más precisa aquí o aquí, por ejemplo. Aquí tú quieres un refinamiento mayor, entonces aquí tú quieres que las celdas sean más pequeñas para que el método de volumen finito sea más preciso en esta región. Y este solo es este es el objetivo del simple grading, que le vamos a indicar el grado de refinamiento que queremos en nuestra malla. Este es solo un ejemplo. Aquí en este problema no necesitamos ningún tipo de refinamiento. Solo quería ejemplificar el significado de este simple grading. Aquí en Etches no vamos a especificar nada, porque es una geometría simple. Este va a ser más... se le va a especificar más información en geometrías más complejas. Y aquí en Boundary nosotros vamos a especificar, básicamente le tenemos que decir a OpenFOAM qué tipo de fronteras son estas caras, estas paredes. Por ejemplo, esto es relevante porque si ustedes recuerdan, en esta, vamos mejor a la presentación. Voy a cerrar esto. Si ustedes recuerdan aquí en la cara de arriba, en la cara A, vamos a aplicar una velocidad. Esta superficie A se va a estar moviendo con una velocidad. Y estas paredes B, esta superficie C y esta superficie D van a ser paredes estacionarias. Esas van a ser paredes fijas. Entonces tenemos que decirle de alguna forma a OpenFOAM que estas paredes B, C y D van a ser fijas y la pared A va a ser móvil. Y la forma de hacer eso es a través de esta estructura boundary. Aquí nosotros vamos a definir esa información. Aquí se va a especificar esa información. Y aquí lo que le estamos diciendo a OpenFOAM es que esta superficie que conecta el punto 3 con el punto 7, el punto 6 y el punto 2, esa superficie la vamos a denominar como moving wall. Esta es la pared que se va a mover. Aquí, aquí le tenemos que especificar esta conexión de los vértices que está aquí, que se va a conectar los puntos 3, el 7, el 6 y el 2. Que esto queda más claro si usamos este diagrama. Y va a ser aquí se le especifica que es una pared de tipo wall. Sí, esto es estándar. Esta es la notación estándar. Y ahora para las fixed walls, que son esas paredes fijas, que va a ser, por ejemplo, en este caso, la pared que conecta el vértice 0, 4, 7 y 3, que sería 0, 4, 7 y 3. También queremos que otra pared fija sea la 2, 6, 5, 1. Que es 2, 6, 5, 1, y la pared 1, 5, 4, 0, que es la pared inferior 1, 5, 4, 0. Pero si ustedes notan, hay dos paredes. También esta fixed walls va a ser de tipo wall. Pero aquí, como mencioné, esta es una geometría en 3 dimensiones, entonces vamos a tener, de hecho, también esta pared, la que conecta 7, 4, 5 y 6, y la 0, 1, 2 y 3. Pero esas son paredes que no van a influir en nuestro flujo, porque no son este flujo que vamos a estudiar es un flujo que solo es en 2 dimensiones. Entonces solo va a haber campo de velocidad o efectos en X, Y. Entonces en esta pared Z no vamos a tener ningún tipo
de fenómeno físico presente, no va a haber cambios, por decirlo así, en estas paredes 4, 7, 6, 5 que son aquí, que son front, la pared de enfrente, la pared que está aquí, y la pared posterior, que es la que está atrás, que en este caso sería 0, la pared posterior es 0, 3, 2, 1, y la pared de enfrente es la 4, 5, 6 y 7. Entonces, ya que es un flujo en 2 dimensiones, esas paredes no van a tener ningún efecto en nuestro problema. Entonces se les define como pared de tipo empty. Las únicas que nos interesan son estas, la móvil, que es que en este caso en mi presentación sería la A, y también queremos las paredes fijas, que en este caso sería bueno, la B, la C y la D, que son especificadas aquí. Y una vez que creamos ese block mesh, como mencionaba al inicio, la generación block mesh va a leer la información que está en block mesh dict, que es todo lo que vimos aquí, y va a crear esta carpeta polymesh, que es toda esa información que está especificada aquí. Y bueno, con esto concluyo este primer video. Espero haya servido, por lo menos espero haya aclarado la mayor parte de lo que consiste en la carpeta constant y la carpeta, bueno, el archivo block mesh dict. En el siguiente video vamos a estudiar lo que son estos dos archivos. En un video posterior vamos a hablar sobre la carpeta control dict y la carpeta 0. Y en el último video vamos a hablar sobre cómo simular este problema y cómo postprocesar los resultados en Paraview.